Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, amigos, amigas, viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? ¿Qué tal ha ido ese finde? Bueno, volvemos, aquí estamos, un lunes más. ¿Qué tal va todo? Bueno, espero que muy bien. Hoy nos vamos a ir de viaje a América Central y lo vamos a hacer de la mano de Mario Romera Pérez, de Castellón de la Plana, de 39 años, músico de profesión. Y nos vamos además a hacerlo a dedo. Vamos a ir haciendo autostop desde México hasta Ecuador. Mario estuvo viajando 6 meses en esa parte de América Central y América del Sur, solo la parte norte. Un viaje que en principio iba a durar 4 meses y que acabó durando un par de ellos más, 6 meses, ya que, bueno, no tenía prisa por volver. Mario es músico de profesión, como decía, y suele trabajar los veranos. Y, bueno, tenía cierta flexibilidad con los tiempos y los horarios. Y en el podcast, bueno, nos contará un poquito cómo se lo monta él para conjugar o compatibilizar el trabajo y los viajes, porque él ya había viajado, de hecho había hecho algún viaje largo, estuvo 4 meses por México en 2018, luego en 2019 estuvo un par de meses viajando en bicicleta desde Castellón hasta Italia, hasta Palermo, 5.000 kilómetros ni más ni menos, y también había estado viajando bastante por el sudeste asiático. El viaje de hoy, 6 meses, entre enero de 2022 y julio de 2022, o sea, ha vuelto recientemente, hace muy poquito, así que muchas de las experiencias y vivencias que le pasaron en Belice, en Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica también, Panamá y luego Colombia y Ecuador, pues bueno, digamos que las tienen muy frescas y muy recientes. Historias para dormir tranquilo, para que acaban bien, historias muy inspiradoras, muy personales, de contacto con la gente, con gentes muy peculiares, muy diferentes y también muy normales, y alguna, bueno, que no salió tan bien como nos contará en Colombia, desgraciadamente. Pero bueno, la conclusión es que es un viaje que le ha encantado, que ha sido bastante exigente también, porque viajar en autostop es algo cansado, muy bello y muy rico a nivel humano, pero precisamente por eso también muy exigente, porque al igual que te llevan y que te dan transporte y muchas veces alojamiento y comida, tú también tienes que dar bastante en el autostop, y más en Centroamérica, una región en la que se habla español y por lo tanto es fácil de comunicarse y conocerse. Y antes de empezar me gustaría hablarte de GuruWalk, que es la mayor plataforma de free tours del mundo. Por si no lo sabes, un free tour es una visita guiada en la que reservas gratis y al finalizar le pagas al guía la cantidad que tú creas, según hayas disfrutado de la experiencia. En su página web, guruwalk.com, puedes encontrar más de 1.000 free tours diferentes en distintas ciudades, pueblos y zonas rurales de tu país y del mundo. Y ellos, con su control de calidad, se encargan de que en la plataforma solo estén los mejores guías. Además de este podcast, que es un podcast de vivencias, de experiencias, también hemos grabado un programa extra para los que apoyáis económicamente este podcast a través de iVoox o a través de el perfil en Patreon. Un podcast extra, como te decía, para dar trucos y consejos para empezar a viajar en autostop, si es que te interesa, en el que Mario nos da sus consejos de cómo situarnos en la ruta, cómo comportarnos, cómo, conseguir viajar a dedo de una manera más segura, más rápida y más eficaz. Bueno, lo dicho, os dejo con la entrevista. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien, aquí en la costa mediterránea. Sí, en Castellón, ¿verdad? Si no me equivoco, que es de donde eres. Sí, así es. Yo te estoy saludando desde Tenerife, ahora que me he venido aquí una temporadita. Es la ventaja de grabar estos podcasts por internet, la verdad, online. Pero bueno, vamos a hablar, no hablemos de mí, sino de ti, que empezaste un viaje de 6 meses en autostop desde México hasta Ecuador, y vamos a hablar un poquito de ese viaje. Y lo primero que me gustaría preguntarte es,
¿por qué surge esa idea de hacer este viaje en concreto? ¿Qué es lo que te lleva a decidirte a coger un avión hasta México y recorrer todo Centroamérica a dedo? Hace como unos 4 años estuve viajando por México varios meses, ¿no? Estuve pues 4 meses dándole la vuelta a la República Mexicana y bueno, fue un viaje que me gustó mucho y al final del viaje conocí ciertas personas que habían estado por Centroamérica, ¿no? Y bueno, y simplemente el hecho de escucharlas, pues como que tenía la morriña, ¿no? Un poco, tenía como las ganas de continuidad, ¿no? Como que yo no había explorado, no conocía Honduras, Centroamérica, etcétera. Y bueno, y de cierta manera, pues este viaje fue la continuidad del anterior. El otro viaje que lo hiciste de mochilero Sí, ¿también lo hiciste haciendo autostop? menos. Hice autostop y algunos transportes públicos. ¿Y aquel había sido el viaje más largo que habías hecho hasta la fecha? ¿El cuál? ¿El de México? Sí, el de 4 meses. Pues no. Había estado 5 meses en el sudeste asiático. Bueno, así que ya tenías bastantes tablas viajeras que bueno, que te supongo que te han ayudado en este viaje, que no sé si ha sido el más complicado hasta la fecha. Sí que me han ayudado y sí que ha sido un viaje duro y bonito, ¿no? A la par también. Y muy interesante, pero ha sido duro, ¿eh? Bueno, tú eres músico de profesión, pero yo creo que viajar es tu pasión, porque en 2018, por ejemplo, habías hecho el Camino de Santiago en bicicleta, Sí. luego estuviste en este viaje de mochilero por México. 2019 también estuviste 2 meses viajando en bicicleta desde Castellón hasta Palermo, o sea, ni más ni menos que 5.000 kilómetros. ¿Por qué te decantas por el autostop en esta ocasión? Pues yo mismo me lo pregunto a veces. Una de las razones creo que es el hecho o el afán de aventura. El hecho de, creo que cualquier persona que viaje de algún modo buscando sentirse vivo y emociones más intensas, ¿no? Eh, pues debería de probarlo de cierta manera, ¿no? Y obvio que tal vez te ahorres algunas pelas, pero es sobre todo si te interesa conocer gente, personajes, el localismo, ¿no? Es una manera muy interesante. A veces puede ser dura también. No. ¿Por qué? Pues porque, de cierta manera, sobre todo yo en este viaje lo hice solo, ¿no? Entonces, pasas mucho tiempo al aire libre o a la intemperie, que a mí me gusta, pero es una manera un poco vulnerable de viajar, ¿no? Estás tú expuesto en un lugar que no conoces, con gente que no conoces y de cierta manera la gente como que podrías llegar a ser un blanco fácil a la vista de la gente. Esto no quiere decir que vayas a tener riesgos, pero no te exime de algún riesgo. Hmm. Pero, como he dicho, yo he tenido muy buenas experiencias. Tuve alguna diferente, ¿no? Pero muy buenas en Bueno, general. ya irá saliendo en la conversación seguramente. Me gustaría preguntarte, Mario, tú tienes 39 años ahora y eres músico de profesión. ¿Cómo lo haces para simultanear, digamos, tu trabajo e irte de viaje? ¿Cómo lo haces? Porque has estado viajando bastante en estos últimos años. Como músico, normalmente la época que más trabajo tienes es primavera, verano y otoño. Normalmente en invierno es la época con menos trabajo y entonces puedes aprovechar para viajar, que también tiene su punto bueno porque te puedes poner las chanclas y una camisa de tirantes en pleno enero, ¿no? Sí, Y eso es bastante agradable también. sí. Y luego, por otro lado, también ya mis dos pasiones básicamente eran como la música y viajar, y siempre anteponía una delante de la otra. Y desde hace un tiempo que ya decidí anteponer la de viajar a la propia música. Entonces estuve un buen tiempo ahorrando dinero para poder estar viajando bastante tiempo. Ujú. Esa es una opción muy buena. Hay gente que opta por intentar trabajar en ruta, otros como yo también, ¿no? Intento ahorrar y disfrutar más del viaje, pero la música es algo que se lleva como muy dentro. ¿Formó o forma parte de tu viaje? ¿Llevas algún instrumento musical, por ejemplo? En casi todos los viajes que he realizado, sí, pero en alguno que otro, en este
casualmente no llevé ninguna. No llevé ninguna guitarra encima por el hecho de que tienes que preocuparte por ella, ¿vale? Y de cierta manera te limitan, ¿no? He viajado a veces, cuando he estado por Asia, por la India o en otros países, he llevado instrumentos musicales y tienes que cuidarlos, ¿no? Entonces Ya. de cierta manera es una obligación, ¿no? No una obligación, no, perdona. Una preocupación más, ¿no? Exactamente, esa es la Supongo. palabra. Sí. Te quería preguntar un poco también por el recorrido. Si tú cuando decides irte de viaje ya sabes el tiempo que vas a estar de viaje y el recorrido que vas a hacer, o cómo fue un poco la cosa a partir de México, digamos. México era, supongo, ya sabías que empezabas por ahí, porque compraste el billete, claro. Sí. Normalmente sí que hago o he hecho a veces hago vamos, dicho de otra manera, me gusta hacer los deberes para luego deshacerlos, ¿no? Un poco, ¿no? Mm. Ya de forma normal me interesa conocer un país ya desde casa o desde antes de iniciar un viaje, ¿no? Puedes hacer un baremo o puedes llegar a preparar una ruta, pero siempre van a haber situaciones que se les escapa a uno de la mano, ¿no? Sobre todo días que no van a coincidir. De cualquier modo, siempre estoy abierto y la improvisación en un viaje es de lo que más me gusta, ¿no? Que te sorprenda el propio viaje, que no esté escrito. Y mucho más, claro, cuando viajes en autostop, que no sabes quién te va a coger, cuánto tiempo vas a estar esperando, dónde te van a dejar. Ahí supongo que la improvisación es clave. Y quería preguntarte un poco por el tema del autostop y por Centroamérica. ¿Partiste con algún miedo en este viaje respecto a otros viajes? Porque Centroamérica sí que tiene una imagen, especialmente algunos países, de lugares complicados desde el punto de vista de la seguridad. Eh, en algún país sí que puedes llegar a notar que la gente está un poco como viven más tensos, ¿no? Cruzas la frontera, cambia el sistema y cambia la forma de comportarse de la gente. Eh, en un principio no sentí ningún miedo, ni en México, ni en Belice, ni en Guatemala. En El Salvador, en los Chapines, en Guatemala ya mismo me dijeron que la gente de El Salvador sería muy maja. En Honduras fue uno de los sitios donde empecé a notar ya, también porque fui testigo de ciertas cosas, empecé a notar que la gente tal vez se reían un poco menos, ¿no? Mm. Pero, y, pero en principio no tuve ningún miedo. En principio lo tuve en Colombia, pero porque tal vez fue una coincidencia y fue mi experiencia personal, ¿no? Bueno, México es tu punto de partida, que como nos has dicho antes ya lo conocías de anteriores viajes, que estuviste viajando 4 meses por allí. ¿Cómo es eso de volver a un país que ya conoces? ¿Repetiste lugares? ¿Intentaste ir a sitios nuevos? ¿O te sientes cómodo en México? ¿Por qué elegiste ese país? Eh, el país lo elegí porque era, digamos, el último punto que estuve, ¿no? De las Américas. Y sí, me siento cómodo. Para mí México es un país muy interesante, con mucha identidad, ¿no? Y con mucho que aportar. En un principio, mi ruta, yo quería empezar en Estados Unidos, en San Diego, y cruzar por Tijuana y bajar por el Pacífico. Cuando estuve la vez anterior, la parte del Pacífico me gustó mucho, ciertas partes, y quería explorar esa zona, ¿no? Por cuestiones médicas de una lesión deportiva que tenía en la rodilla y me la estaban tratando, el viaje se retrasó un mes y entonces decidí estar un poco más cerca de Centroamérica y empezar por la parte de Quintana Roo. Una de las razones que no es una zona que me guste mucho, ¿vale? Porque es muy turística, excesivamente, aterrizar en Cancún, Madrid-Cancún, porque eran los vuelos más baratos, simplemente. Mm. Ujú. Bueno, esto sí que, hablando contigo antes, me decías que huiste bastante de los lugares turísticos, pero claro, también los lugares turísticos a veces son importantes porque hay cosas muy atractivas, ¿no? Como puedan ser las ruinas o como puedan ser
volcanes o sitios muy, muy llamativos desde el punto de vista, bueno, histórico, natural, del patrimonio. ¿Por qué intentabas un poco escapar de esas zonas más turísticas? Eh, eh, es cierto que hay zonas muy interesantes. Yo soy muy fanático de la historia, de la arqueología y de la geografía. Como te comentaba antes, ya de por sí me gusta aprender sobre cada país, es que lo disfruto, ya, es como un pasatiempo para mí. Y las zonas, los enclaves arqueológicos, volcanes, montañas, fui a visitarlos también y todo. Una de las razones por las que intento a veces evitar las zonas muy turísticas es porque les resta encanto, ¿no? Tal vez una cosa es encontrarte a 10 occidentales y otra cosa es encontrarte a 100 o a 1000, ¿no? Pero no están exentas de interés para mí. Pero sí que tal vez una persona puede dedicarle varias horas y yo tal vez le dedique 15 minutos o 20 minutos y busque, ¿no? Porque intento buscar otro tipo de realidad también, ¿no? Más lugares que a veces están excesivamente maquillados, ¿no? O al principio a lo mejor el turismo está en auge y es algo muy, muy simple, ¿no? Y ameno y en mi modo de ver cuando un lugar está lleno de operadores turísticos o algo, pues ya resta autenticidad, ¿no? Al lugar. Todo desde mi punto de Sí. vista. Sí, sí, claro, que eres el protagonista y por eso estamos hablando hoy aquí. Y sí que es verdad que se desvirtúa un poco también la cultura, se adapta, se amolda al turista, ¿no? Aparecen, bueno, muchos restaurantes de otros países, en fin, Totalmente. cambia un poco la personalidad Sí, de los lugares. yo lo he llegado a notar eso incluso en la gente. La gente, los propios lugareños, obvio que actúan de una manera distinta contigo. También, claro. Bueno, me gustaría preguntarte por el segundo país de tu viaje y ya empezamos, nos colgamos la mochila al hombro, sacamos el pulgar y nos vamos a la carretera haciendo autostop. México es un país que conozco también y me gusta mucho y es un país súper diverso, pero me gustaría que nos contaras cómo fue la segunda frontera o la primera frontera que cruzaste, que fue la de Belice, que entraste por tierra desde México y un poquito saber cómo es ese país, pero creo que ya desde el principio, bueno, fue un poco complicado cruzar la frontera. Sí que lo fue. Normalmente, antes de la pandemia, la gente cruzaba la frontera de Belice con barco, ¿no? Desde Chetumal solían cruzarla. Era como uno de las highlights, ¿no? Para hacer. Pero esta vez hay una segunda frontera que era cruzando un puente mítico, lo cruzabas andando sin problemas, clásica frontera. Y estaba cerrada debido al COVID, ¿no? Ellos aún estaban en la pandemia. Y entonces había otra tercera frontera que estaba más lejana de la segunda frontera y, y fue un poco... me lo pensé varias veces y cruzarla, porque lo primero que exigían un PCR que no podía estar hecho en México, que te exigían que lo hicieras en la frontera. Entonces, uno de los problemas el primer problema era que si hacías la PCR te obligaban a pagarlo en dólares beliceños, que eran como $50 norteamericanos, ¿vale? Y si salías positivo, te dabas media vuelta y tenías que regresar a México. Pero al salir de México, si te habían sellado el pasaporte, perdías la vigencia de tu tiempo y quiero recordar que me dijo la gente de inmigración que me daba 7 días. Por lo tanto, tenías que pensar ya en la segunda frontera, no sé si eran 500 kilómetros o 600, ¿vale? Hacia Guatemala, la más cercana, para cruzar, porque no tenías mucho más Ostras, tiempo sí, en el sí, sí, país, sí. a no ser que quisieras estar ilegal. Entonces, tenías ese riesgo, te obligaban a pagar más dinero porque era más cara la PCR en la frontera y, ¿no? ¿Yo qué hice? Al final decidí cruzar. La gente de inmigración mexicana me dijo que no me ponía el sello de salida, ¿vale? Así, si tenía cualquier problema, podía regresar al país. Muy bien. Hice la PCR, dio negativa,
Y entonces ya regresé otra vez a México, me pusieron el sello de salida. Ah, claro. Ostras. Además es un momento que es un momento de estos que tienes poco tiempo, que estás en tierra un poco de nadie, que tienes que decidir lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer, el tiempo corre, estás lejos ya de la ciudad, ¿no? Porque la frontera no estaba al lado de la ciudad, de Chetumal. Entonces es como que te preguntas varias veces qué hago, cuál es la decisión correcta, ¿no? Y bueno, al final salió bien. Sí, sí. Pues qué suerte, porque si no, qué embrollo, ¿no? Moverte de un lado para otro, además sabiendo que eres positivo, en fin. Sí. Pero, ¿qué tal fue la gente? Porque cruzas a ese país. ¿Cómo es ese país? Porque la verdad es que apenas conozco gente que haya estado en Belice. ¿Cómo es la gente? Cuéntanos un poco. Pues yo cuando crucé en Belice, hacía 2 años que nadie salía del país. Quiero recordar que son 400.000 personas en el país y hacía un mes o un mes y poco que acababan de abrir la frontera para los extranjeros, pero ellos todavía no podían salir. Entonces la gente a mí me recibió bien, la gente es amable. Lo que pasa es que el carácter no es como el carácter latino. Cuando entras y viajas y luego, al menos yo, cuando crucé a Guatemala, yo dije, viva el carácter latino. No tengo nada en contra de Belice. Ya lo había escuchado anteriormente, ¿vale? Esto. Y cuando crucé, me vino a la memoria, ¿no? Dije, es cierto que viva el carácter latino. Es diferente al carácter de la gente de Belice, ¿no? En qué manera lo notas? O sea, ¿más cerrados o menos generosos? No sé. Eh, son más serios. También hay que decir que en Belice, pues Belice tiene una parte de ascendencia africana y luego otra pequeña parte de ascendencia latina. Los que son de ascendencia latina, muchos, sus abuelos habían emigrado o tatarabuelos o bisabuelos de la guerra de castas de México y por lo tanto es cultura latina y es prácticamente como nosotros, ¿no? Es más dicharacheros, bromistas, ¿no? Es más, hay más complicidad, ¿no? Uno congenia mucho mejor, ¿no? Allí se habla inglés, ¿no? ¿Es el idioma oficial? Sí, se habla inglés, el primero el inglés y luego el castellano. ¿Qué recuerdas de Belice? ¿Hay algún punto así que te resultara especialmente atractivo? A mí realmente me pareció atractiva, sobre todo curiosa. Eh, eh, Belice City, Belmopant es la capital y Belice City, vale, está dividida entre, es muy pequeña la ciudad, entre la parte, digamos, pobre de los suburbios y la parte un poco rica donde las casas están en mejor estado, están las embajadas, etcétera. La parte más pobre siguen siendo muchos, son todo barracones antiguos de estilo como el sur de Norteamérica, pero viejos, ¿no? Y es donde viven los descendientes de los africanos, ¿no? Y entonces cruzas un pequeño puente, pero y cambias completamente, cambia todo, cambia la gente y cambian las casas, ¿no? Y me resultó bastante curioso esto. Me parece un país muy seguro, ¿eh? O sea, me parece un país. Luego yo estuve en Hopkins y es una comunidad garífuna y yo lo pasé bien allí también, o sea, me trataron bien, ¿no? Y como te comento, el carácter es un poco más serio, pero yo lo pasé bien. Garífuna es esa población criolla, ¿no? Mixta. Sí, 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 hay una historia detrás de todo esto, ¿no? Que ellos dicen que no son 100% descendientes de esclavos. Y luego también es un país, es un país muy pequeño, es de estos países que se ven las diferencias sociales muy rápidamente, ¿eh? Es una zona donde hay cierta inversión norteamericana, canadiense y anglosajona, y puedes ver, sobre todo en el sur, en Plasencia, puedes ver ciertas mansiones, pero mansiones bastante lujosas, y a pocos kilómetros, pues poblachos de barracones, prácticamente como si fueran favelas. Ya. Bueno, esto me temo que es una constante en muchos países, ¿no? Las desigualdades, pero bueno, no sé si en Guatemala sentiste lo mismo, fue el siguiente país, ahí sí que fuiste a lugares icónicos, ¿no? Como Tikal, Antigua, Chichicastenango, el lago Atitlán. ¿Cómo te sentiste viajando por Guatemala? Porque ahí
ya, digamos, ya estabas al 100% haciendo dedo, además. Sí, sí. Yo me sentí bastante bien. A mí los chapines me han tratado muy bien. Luego, pues ciertas zonas, aunque sean turísticas, pero valen mucho la pena. Tikal colmó mis expectativas, es bastante alucinante, ¿vale? Incluso si haces un pequeño ejercicio de imaginación entre las ruinas y te interesa un poco la historia, pues, pues a mí me sorprendió bastante. Mm. Y el lago Atitlán, Petén Itzá, pues son zonas muy tranquilas y bonitas. Eh, También subí a Catenango, al volcán de fuego, bastante espectacular, pero muy duro también, ¿eh? Muy duro. Sí, Sí, ostras. muy Bueno, duro. es que los volcanes es tirar para arriba y luego tirar para abajo, ¿no? Sí, sí. Uf, Yo estuve 4 días después que, que me hacía falta un ostras. bastón. Joder. No, no, fue muy duro. ¿Pero por qué? ¿Porque es esa arena en la que vas subiendo y te vas enterrando los pies a medida que vas subiendo? ¿O por qué fue tan Totalmente. duro? ¿Cómo lo Ah, sabes? alguno he subido Muy también duro, y, sí, joder. no. Mucho desnivel y en pocos kilómetros y como tú dices, es la arena que das 3 pasos y uno o dos para atrás. O sea, no, Joder. es espectacular, es espectacular. Y yo lo hice en Tikal, conocí un guatemalteco y él vivía en Guatemala ciudad y dije, bueno, pues ya nos veremos por allí y lo subiremos juntos. Y yo lo subí con mi propio equipo y todo, ¿no? Y bueno, para mí fue duro. Hombre, si estuviste luego 4 días ahí hecho polvo, ya lo Pero creo. además, la arena te entra, la arena volcánica te entra hasta por todos los orificios del cuerpo. Oye, comentas que tú subiste con tu equipo. Supongo que, bueno, no sé a qué te refieres. Supongo que es a la tienda de campaña y demás. O sea, ¿viajabas con todo eso en tu mochila? Sí, sí, llevaba una tienda de campaña pequeñita para una persona, llevaba una colchoneta, llevaba también el saco de dormir, llevaba ciertas cosas, ¿no? Para tener un poco de autosuficiencia, ¿no? Como yo muchas veces, y ya lo sabía antes del viaje, que no sabía dónde iba a dormir y no me importaba tampoco. Entonces, pues saber que al menos puedes tender la tienda o al menos puedes dormir bajo un rellano con tu colchoneta hinchable y taparte con el saco y no pasar frío. Sí, esto haciendo autostop además creo que es bastante importante porque efectivamente igual te puedes quedar tirado esperando un coche que no viene y entonces dices, pues mira, duermo aquí en este rinconcito y todo tranquilo. Lo que te permitió también, creo, el hecho de dormir en una tienda de campaña fue notar un terremoto en primera persona, ¿no? ¿Cómo se siente uno notando un terremoto estando en contacto con la propia tierra? La verdad es que fue una experiencia que en mis sentidos no estaban, nunca lo habían experimentado, ¿no? Y me despertó a mitad de noche y sinceramente el recuerdo que yo tengo, o sea, fue como si un chicken bus o un tráiler hubiera derrapado al lado mío. O sea, sí, sí, ya lo pensé en su momento, fue la analogía más cercana. Y después en la casa que tenía al lado, escuché cómo crujía y pensé que se caía encima Hola. mía, ¿no? Es una experiencia muy rápida también, duró unos cuantos segundos, ¿no? Y, pero fue algo bastante eh, alucinante también, es algo que nunca había experimentado. Un terremoto de 6,8 fue. Joder. Bueno, esa zona, claro, tan volcánica, tan activa. No sé si en El Salvador, que fue el siguiente país al que fuiste, también sentiste esa vibración. Seguro que ahí también fuiste a algún volcán, ¿no? Sí. En El Salvador subí el volcán Imalatalpec, creo que se llama, que también le llaman volcán Santa Ana. Básicamente quiero recordar, ¿no? Sí, subiste volcán y luego había otro lago al lado bastante grande, ¿no? Pero no volví a sentir más temblores en Centroamérica. Ya. Ahí, quiero preguntarte un poquito por el autostop en general. ¿Cómo te estaba resultando en Belice, en Guatemala, ahora en El Salvador? ¿Era fácil, era complicado? ¿La gente se sorprendía o te llevaba a la primera? ¿Cómo fue un poco la experiencia de viajar así? Hay momentos que fueron realmente fáciles de hacerlo. Hay países, ¿no? Incluso
más concretamente la propia carretera, ¿no? Que tal vez como Belice o como la carretera de Quintana Roo, ¿no? O en otros países que únicamente solo hay una carretera, ¿no? En Salvador Ya. era la del Pacífico Sur también, por ejemplo. Y, y entonces todos los automóviles o vehículos van a parar ahí, ¿no? Entonces, lo cual lo hace mucho más fácil. Al final es una cuestión estadística, es una cuestión de alguno parará, ya sea Mm. porque quiere ayudarte o por curiosidad. A veces incluso por las dos. Mm. ¿Tuviste que rechazar algún vehículo o alguno que paró y vieras, yo qué sé, que te diera mala espina o que fuera borracho o dijiste, oye, mejor no? Eso me pasó, pero en Colombia. Eso. Mm. Hubo solo un momento que llegué a un límite después de las experiencias que había tenido. Tuve una experiencia que no fue muy agradable. Y entonces hubo un momento que seguía haciendo autostop porque me lo había planteado así, pero, pero me notaba tenso, ya. Mm. Oye, no sé si cómo te sentiste en El Salvador, porque creo que estuviste cuando estalló un conflicto entre el gobierno y las maras y hubo un mogollón de muertos, hubo el toque de queda. Uf, no sé, ¿no fue un momento complicado? A ver, creo que estaba en Honduras ya, cuando sucedió. Y yo tenía un amigo, Rob el polaco, que casualmente, me lo encontré de casualidad subiendo el volcán Santa Ana y lo había conocido 8 años antes en la India. Y yo no sabía que estaba allí, él, ¿no? Y él fue el que me contactó y todo, y quiso salir del país rápido y todo, y no. Duró poco. El país, por lo visto, pues se militarizó y dieron toque de queda, ¿no? Y la gente no, a las 6 de la tarde tenía que regresar a casa y a todos los que eran extranjeros pues los mandaron fuera. Ya. Bueno, por suerte no te pilló de lleno. Estabas seguramente ya por Honduras, que fue el siguiente país, un país mucho más grande que El Salvador. Lo que pasa es que ahí, nada más cruzar, fuiste testigo de un incidente que, bueno, de esos que marcan, ¿no? Sí, sí. La verdad es que sí. La última noche en El Salvador dormí en la frontera del POI, quiero recordar que se llamaba, y es la frontera y con unos militares estuve durmiendo, ¿vale? Yo sabía, ya conocí a otras personas que en otros viajes, en otros países, eh, habían dormido en fronteras. Yo lo había hecho ya en Tailandia, en Malasia y en otros países había dormido en fronteras. Y bueno, y sabía que al tener mi colchoneta, pues al menos en el suelo directamente, literalmente sobre el pavimento, no iba a dormir, ¿no? Y dormí con unos militares y bueno, y al día siguiente, al cruzar la frontera con Honduras, yo llegué hasta la entrada de Copán, que es el típico pueblo centroamericano que realmente es un tanto insulso, que simplemente son todo casitas de cemento con chapa hojalata y como todo, como si fueran todo talleres, ¿no? Como que de reparaciones de ruedas, ¿no? Y todo, ¿no? No tiene un atractivo, no así muy. Y bueno, yo, pues nada, me quedé en casa de unos locales y me fui a un mercado a comprar mi ración de fruta y me metí, vi gente por ahí, me acerqué y nada, y hacía 5 minutos que habían matado a un chaval, de 26 años. Estaba el cuerpo en el suelo lleno de sangre. Era un vendedor de gadgets y había sido pues un ajuste de cuentas, ¿no? Estaba allí la familia y todo, ¿no? Llorando muchísimo. Su hermana y todo se desmayó, ¿no? Y hubo un drama bastante fuerte. Luego, al salir del mercado, todo continuaba igual, no pasaba nada. Pero al salir me refiero a 100 metros en la siguiente calle, ya ahí, ya la vida continuaba. Joder, bueno, Y esto yo entiendo que es desgraciadamente frecuente y precisamente por eso es que la vida sigue normal, aunque pasen pequeños dramas como estos en un rincón del mercado. En fin, eso tiene que impresionar, vaya, no sé si te mete el miedo en el cuerpo o te sí, hace replantearte cosas. sí, 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 sí. La verdad es que me hizo replantearme bastantes cosas. Vi que Honduras era diferente, vi que también es cuando me di cuenta que la gente también, a ver, son latinos, ¿vale?
y fueron todos, prácticamente todos amables conmigo, pero conocí gente que estaba muy asustada. Sobre todo, si encuentras gente porque yo he estado con todo tipo de personas, ¿no? Desde gente tiene una cabaña para dormir y he dormido con ellos, hasta gente que vive en sus colonias con todo tipo de lujo, más cercano a al estilo europeo, ¿no? Y, y hay ciertas personas que se les nota que están bastante asustadas, ¿no? O al menos, claro, tienen mucho a perder, sobre todo en ese país, ¿no? Que hay grandes diferencias sociales, ¿no? Pero conocí gente muy maja igual, ¿eh? Siempre he conocido gente muy maja. Algo que me llama mucho la atención es, hablas, ¿no? Dormí con unos chicos según crucé la frontera, ahora he dormido con gente rica, he dormido mucho con gente. ¿Cómo llegas a esa gente? ¿Cómo es el hecho de dormir en casas de gente? Porque a un hotel sí que sé perfectamente cómo es, pero ¿cómo llegas a la gente? ¿Cómo te invitan a Pues sus casas? estuve utilizando mucho Couchsurfing. Esto es básicamente eso. Luego también hay gente que te invita. Si tomas rutas a veces más rurales, pues es muy fácil también preguntar si puedes echar la tienda de campaña, ¿no? O si puedes dormir, ¿no? En Belice mismo, por ejemplo, en Hopkins, preguntando, no había ni un solo turista, y preguntando por unos descampados y tal, una persona me dejó acampar y en su jardín y resulta que era una oficial de policía. Yo no lo sabía. Ahí va. Sí, bueno. Y me dejó y dije, pues vale, pues ahí monto la tienda y ya está, básicamente. Bueno, más seguro no podrías estar. Oye, también otras familias, y ya doy el salto a Nicaragua, que fue el siguiente país. Algunas familias has estado, por ejemplo, en una finca de cafetales, ¿no? Donde es una familia que había protegido a guerrilleros. Supongo que conviviendo con la gente, eso saliéndote del circuito turístico, es como conoces historias increíbles, ¿no? Que te enseñan y te permiten aprender de la historia y de la cultura de los lugares. Sí, sí, así es, así es. Realmente, cuando yo no sabía lo que me iba a encontrar y dije, venga, va, no tengo nada que perder, Fue por la zona de Matagalpa, que no es muy turística tampoco, pero es bastante bonita, bastante verde, llena de cascadas, ¿no? Y toda esta zona. Y bueno, y estuve con esta familia, ¿no? Y la verdad es que me trataron muy bien también. Y los nicaragüenses son muy, muy buena onda, ¿eh? En general, yo me he sentido muy arropado y es un país que me ha gustado bastante, ¿no? También el hecho de, como tú dices, ¿no? El hecho de conocer la gente, ¿no? Es hacerle como una especie de radiografía al país, ¿no? Conocer realmente el país, ¿no? No solo los highlights, ¿no? Sí, además yo conozco Nicaragua, estuve por ahí, estuvimos en sitios León, Granada o Métepe, las lagunas aquellas o los lagos aquellos. Tú también estuviste en esas zonas que son más turísticas, pero que a mí me parecían una preciosidad. Nicaragua es un país de los que más me ha gustado, tal vez incluso el que más me gustó, ¿eh? Es un país con mucha identidad propia y con una belleza bastante sorprendente. Todas las zonas, como has comentado, Granada, Nicaragua y León, son ciudades coloniales bastante bonitas e interesantes, ¿no? Y Ometepe y todo es una isla, ¿no? Con sus dos volcanes y el lago de agua dulce más grande de Centroamérica, bastante impresionante, o sea, muy bonito. Mm. ¿Cuál fue tu sensación? Porque luego el siguiente país fue Costa Rica, otro país que también tengo la suerte de conocer, que es, bueno, mucho más desarrollado. ¿Cuál fue tu sensación al entrar ahí? No sé si lo notaste desde el primer momento también. Sí, sí, por supuesto. En el momento que cruzas la frontera, ya el puesto fronterizo ya está más desarrollado, ¿no? Y la propia carretera ya está bien asfaltada y todo, ¿no? Eh, a mí Costa Rica me gustó. De hecho, algo de viajar en autostop es que normalmente la gente que conoces por el camino se te queda el recuerdo, al menos para mí, como más intenso, ¿no? Y yo la primera noche de Costa Rica dormí dentro de un camión de un Ay, chapín, un guatemalteco que iba por ahí viajando, era el segundo vehículo que cogía, no lo conocía de nada, pero el chico confió en mí, yo confié en él y acabé durmiendo en una cama dentro de su cabina.
Me dijo que que si no me importaba ir desviarnos un poco y dejar la mercancía al día siguiente y luego continuar, y yo acepté de buen grado, era algo que me gustó. Luego Costa Rica pues es un país donde ya es mucho más turístico, donde viajan bastantes norteamericanos, ¿no? También tiene su belleza. También es un país que, por desgracia, a veces está todo un poco como preparado para pase antes por caja antes de cruzar, ¿no? Anda, ya, que te cobran por todo, ¿no? Exactamente, es un poco así, ¿no? O sea, ¿no? Yo, por ejemplo, directamente, yo sé cuando estuve ya empezaba a hacer bastante calor ya, ¿eh? Y ya venía por la costa, había estado por la costa guatemalteca, la costa salvadoreña, bueno, en Centroamérica es un lugar donde haces un viaje un poco partido de tenis, ¿no? Estás Caribe, Pacífico, Caribe, Pacífico, Caribe, así constantemente, ¿no? Así. Ya. Y, y empezaba a hacer bastante calor y entonces yo me fui hacia la zona del Caribe costarricense y que era bastante, que es más húmedo y más verde. Pasé también por la capital, conocí locales, la gente me recordó, me recordó un poco más europea tal vez, más muy educados. Al menos el recuerdo que yo tengo de los costarricenses, los ticos y Ujú. ticas. Sí, qué gracia que has ido mencionando varias de esas palabras por las cuales se denominan los diferentes pobladores de los diferentes países, como estos ticos y ticas son los de Costa Rica. Ahí, además, conociste, gracias al couchsurfing, ¿no? En San José conociste más caras de este país, ¿no? Que todo el mundo se cree que es un país muy limpio, muy aséptico, muy ordenado, pero también tienen una cara, bueno, más allá de la turística. Sí, 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 obvio. San José, pues tiene, sobre todo la parte del centro, pues tiene sus barrios también con cierta prostitución, también pues con indigentes, ¿no? Con suciedad, ¿no? Y bueno, en fin, Latinoamérica, ¿no? Sí. Yo me fui paseando por ahí y tiré unas cuantas fotos también. A mí al menos también tiene su parte de interés, ¿no? Al menos para mí es, ya desde mi punto de vista, me gusta conocer los países, ¿no? Conocerlos realmente, conocer otras caras, ¿no? Bueno, todas las caras del país, no quedarse con la más cómoda, tal vez, ¿no? Mario, comentábamos antes de empezar esta entrevista que ahora estás escribiendo un libro de este viaje, pero que en esta ocasión, además del diario de viaje, que tal vez no lo habías potenciado tanto, sí que te habías sacado muchas fotografías. ¿Por qué? O sea, ¿tienes algún interés en especial por la fotografía? ¿Eres fotógrafo de afición? ¿Qué papel ha jugado la fotografía en este viaje? Realmente, antes yo tenía, vamos, la fotografía siempre me gustó, pero era como un segundo o un tercer plano incluso. Soy bastante aficionado, a la fotografía, pero como mi faceta creativa ya la colmaba con la música, entonces era algo que lo tenía un poco apartado. En este viaje quise retratarlo todo un poco más y empecé a pillarle el gusto, ¿no? Y sobre todo también a tirar fotografía a los rostros de las personas, ¿no? Eh, Son como historias sin palabras, ¿no? Y es algo bastante interesante, cómo va cambiando el rostro de las personas conforme vas cruzando en un país así un poco más, perdón, en un viaje más de largo recorrido, pues puedes ver cómo van cambiando los rostros y al menos desde mi punto de vista es algo muy interesante, ¿no? Es parte de nuestra historia, ¿no? Como especie. Bueno, Mario, el siguiente país fue Panamá, al cual te dirigiste directo a Bocas del Toro, un lugar paradisíaco, pero me gustaría que me hablaras de un lugar que se llama Loma Partida y lo que encontraste allí, que me parece muy interesante. Pues sí, yo en Bocas del Toro estuve, nada, lo utilicé como puente para ir a Loma Partida, que es parte del archipiélago. Ahí prácticamente no hay turismo, ¿no? Y nada de turismo. Y a través de Couchsurfing conocí una familia, ella es norteamericana y él canadiense, y que habían estado viviendo en la montaña en Estados Unidos, ¿no? Eh, un tiempo, ¿no? Y bueno, y se compraron unos pequeños islotes
y crearon unos domos de hormigón y vivían ahí de manera autosuficiente y criando sus hijos, ¿no? La electricidad era por placas solares, el agua era de la lluvia, ¿no? Y también tenían una especie de transportes como de estos patinetes de la playa parecidos, pero que eran con pedales y con placas solares, ¿no? Dependiendo, ¿no? Y vivían allí. Realmente es una zona muy bonita, ¿vale? Y rodeada de manglares y muy tranquila. Y la única manera el único transporte que hay es a través de barca, cayuco o medio acuático, la única manera. Joder. Aislados ahí, bueno, como medio hippies, ¿no? Ahí. Sí, sí, era una especie de, no sé, era una especie de hippies inventores, porque él estaba creando un domo bastante grande para sus hijos y quería en una isla y la isla está rodeada de manglares y desde fuera, si no te alejabas no veías la cúpula del domo, era un poco de película todo, ¿eh? Y tenía una entrada, ¿vale? Por un lateral. Yo con un cayuco fui remando para hablar con él y ellos querían vivir ahí, no les gustaba el estilo norteamericano, ¿vale? Ni lo que la gente aprendía en Estados Unidos y querían que sus hijos se criaran ahí. Sí, sí, claro. Bueno, que eso lo hemos visto en alguna película, o yo lo he visto, recuerdo alguna película, pero ostras, verlo ahí en primera persona tiene que impresionar por conocer otros modos de vida, ¿no? Desde Panamá vuelas a Colombia, uno de los países tal vez más vibrantes, pero bueno, dejas atrás ya Centroamérica y no sé si se nota otra vibración, otro carácter, otras sensaciones en ese país latinoamericano. La primera impresión que tuve era de que era un gran país, entre comillas, ¿no? Al estilo Brasil un poco, o tal vez Argentina, ¿no? A nivel de tamaño y de desarrollo. Es la impresión que yo tuve, ¿no? Es un país ya más desarrollado, hay ciertas partes que son bastante turísticas, ¿no? Hay otras que no tanto. Lo bueno es que tiene de todo, yo creo, ¿no? Colombia, yo es que eso no estaba allí y creo que es un país súper diverso. Sí, es un país sobre todo verde, de color verde. Llueve bastante y de hecho las dos únicas áreas quiero recordar y que encontré yo que fueran desérticas, con lo cual crea un contraste bastante fuerte con el país, es la Guajira y el desierto de la Tatacoa. Todo lo demás es verde y con muchísimos ecosistemas. La gente es bastante amable también. En Colombia la gente suele ser bastante amable. Dices que suele ser, no sé si estás ahora que has mencionado la Guajira pensando en un incidente un poco complicado o desagradable que tuviste. En los países latinoamericanos, ciertos departamentos están a veces como un poco abandonados por el gobierno central, ¿no? Y La Guajira es uno de ellos. Es un lugar muy, muy bonito, pero que también muy pobre, ¿vale? Precario, también es fronterizo con Venezuela, entonces hay mucho contrabando de combustible, narcotráfico. Entonces se dan condiciones de precariedad, ¿no? Y bueno, yo estaba en Riohacha, que es la capital de allí, que es muy pequeñita. Le llaman capital, pero realmente son como pueblos. Y nada, y a las 7 de la mañana salí a la calle central para echar dedo, ¿vale? Y era una zona bastante bulliciosa, donde ves mucha gente subiendo en vehículos, en camiones, donde ves bastante sucia, ¿no? Muy auténtica en ese aspecto. Y bueno, y simplemente saqué el teléfono y tomé, no saqué la cámara, ¿vale? Saqué el teléfono y empecé a tirar fotografías rápidamente y bueno, algo que hay en Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica y en Colombia también, son como los mototaxis, ¿no? Hay miles de personas con moto, ¿no? Y yo los había utilizado mucho haciendo dedo, mucha gente me llevó motocicleta. Y bueno, y enseguida me cogió una persona y que casualmente creo que sale en una de las fotografías, además, y bueno, y me dijo, ¿dónde vas? Y yo le dije, voy hasta tal cruce que voy hacia, ¿cómo se llamaba? Bueno, hacia una parte de la Guajira, y, en concreto. Y bueno, y nada, a los 15 metros de cogerme va y dice, nos desviamos por aquí porque no quiero tomar un retén.
hay muchos retenes de policía en Latinoamérica. Y bueno, y cuando ya se metió por el camino de tierra, yo dije, uy, ahora puede hacer conmigo lo que quiere. Dije, venga, viva la aventura, un poco, pensé. Yo no pensaba que me iba a pasar nada tampoco, no me había pasado nada en todo el camino. Y era muy temprano, eran las 7 de la mañana. Y bueno, y continuamos por este camino. Eh, Ciertas personas ya me levantaban el brazo, ¿vale? Que yo no sabía lo que querían, ciertas personas que nos cruzamos. Le pregunté al tipo que llevaba la moto y me dijo que nada, que era gente que estaba borracha. Pasamos por ciertos barrios y eran favelas ya. Además, es una zona donde no está pavimentada y el suelo es de arena, prácticamente como arena de la playa. Y bueno, entonces ya yo me lo empecé a oler un poco ya. El tipo llevaba casco y gafas de sol tipo trail, ¿no? No se le veía el rostro. Y dijo, voy a parar a orinar. Paró y cuando paró me pidió el teléfono, me amenazó que se lo daba o que se lo mataba. Yo le dije, pero ¿estás loco? Y dije, incluso le dije, pero si este es un teléfono, un Xiaomi que tiene casi 4 años, que no vale nada. Y, y él que se lo diera, y yo también había hecho mal que no había volcado muchísimas fotografías, ¿vale? De las propias fotos de la cámara, las mando al teléfono y de ahí las enviaba a la nube. Y no lo había hecho, entonces yo no iba a perder esas fotografías y me di media vuelta y me puse a correr, ¿no? Con la Hostia. mochila, que pesaría unos 12 kilos la mochila, es decir, yo no podía correr mucho tampoco. Y me acerqué hasta las favelas, ¿vale? Que eran favelas de tipo de estas de hechas con palets, ¿no? Y cuatro alambres y, Sí, sí, sí. y bueno, y pedí ayuda. ¿Qué iba a hacer en ese momento? Pues nada más que correr y gritar y pedir ayuda, ¿no? Y el tipo detrás sacó el típico machete el machete que muy común en Latinoamérica, ¿no? Para cortar cocos y cortar y desbrozar. Y se puso a correr detrás mía, gritando, y bueno, y salió la gente de la favela, tal, y hubo unas discusiones. Luego el tipo decía que, que yo no le había querido dar, no sé si al cambio eran 2,5 € o algo así, o no, mintió el tipo mintió, ¿no? Claro, claro, Y, claro. y la gente de la favela, aunque sea gente pobre, hay gente que es buena gente igual, ¿eh? O sea, no es algo ¿no? Y hay gente que va a estar dispuesta a ayudarte, o que incluso no quieren que le pase algo a un occidental. Ellos te llaman turista o gringo, ¿no? Pero son conscientes de que, o por las razones que sean, no quieren que les pase nada, ¿no? Y bueno, total que después de una situación tensa y de gritos y el tipo amenazando, la gente intentando mediar con él y dialogar, al final el tipo se largó y uno de los chicos de allí me dijo, bueno, te saco de aquí con mi motocicleta. Y bueno, y me sacó de ahí, simplemente. Joder, vaya mal trago, ¿no? Que tuviste, pero bueno, no me gustaría acabar el podcast porque ya estamos llegando hacia el final de tu recorrido por América, que con este mal trago o con esta conclusión, ¿no? De que hacer dedo es peligroso o que me gustaría preguntarte, en realidad, ¿tú crees que viajar haciendo autostop es peligroso? ¿Cuántas experiencias malas realmente tuviste y cuántas experiencias buenas? ¿Cuál fue el balance? El balance fue 99,9 de experiencias buenas y una mala, tal vez. Y tal vez, eh, yo es que tal vez me exponga, ¿eh? O sea, el tipo me pidió el teléfono, por lo tanto, yo creo que ya me lo había visto. O sea, me vio sacar el teléfono y tirando fotos y dijo, esta es la mía, ¿no? Eh, sí que es verdad que hay que tener cuidado, ¿vale? Pero en general todo el mundo está dispuesto a ayudarte, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista es un medio totalmente seguro, ¿eh? En general, si viajas mucho tiempo por Latinoamérica y solo, y te gusta evitar el gringo trail, ¿no? Un poco, pues te expones a ciertas situaciones. Yo vi muy pocos viajeros en todo el viaje y los 2 o 3 que conocí de distintas nacionalidades estaban bastante viajados y a todos en Latinoamérica les había pasado alguna situación así. Incluso alguna situación un poco más fuerte, ¿no? Hmm.
Bueno, eso es lo que hay que estar siempre ojo a visor, precaución, andar con cuidado, fiarse del instinto, ¿no? Muchas veces. Y bueno, a veces también tener suerte que los viajeros muchas veces la tenemos. Bueno, el último país de tu recorrido fue Ecuador. Ahí creo que no estuviste muchos días y ya te regresaste. ¿Por qué fue Ecuador el último destino y por qué decidiste volver? ¿O por qué tuviste que volver? Pues, a ver, en principio este pequeño viaje era llegar hasta Colombia, era mi meta un poco. Pero también tuve tanta lluvia en Colombia por los Andes que me caló un poco, ya me caló dentro y ya por la parte de Nariño, ¿vale? A pesar que Colombia es muy bonito también, ¿eh? Pero en altura hace frío y lluvia y era como un poco el invierno de la zona de aquí de la Comunidad Valenciana un poco. Y no era y estuve muchos días así, incluso semanas, y no era el feeling o lo que estaba buscando. Y sabía que en Ecuador iba a tener también frío y lluvias, ¿no? Ya había estado años antes en Perú y quería proseguir, ¿no? O tirar hacia el Amazonas. Lo que pasa es que sabía que en el Mediterráneo empezaba el verano y bueno, pues tenía un poco de morriña, sinceramente. Aquí el verano se vive muy bien aquí. Aquí días largos, soleados, ¿no? Entonces fue un poco realmente fue extender el viaje, pero el viaje interior fue un poco. Bueno, también es después de tanta intensidad, esos 6 meses, porque supongo que fueron 6 meses muy intensos, conviviendo con mucha gente, aprendiendo mucho de los lugares, también necesitas esos descansos y interiorizar todo lo vivido, ¿no? Porque cuando estás en ruta cada día van pasando cosas nuevas, pero estoy seguro de que ahora que has estado ya regresado es cuando estás dándote cuenta de todo lo que viviste, ¿no? Totalmente cierto, sí, sí. Soy una persona bastante curiosa y me gustan mucho los estímulos. De hecho, creo que una de las razones por las que viajamos es tener estos estímulos, ¿no? Cada día, ¿no? Pero llegué a estar hiperestimulado, ¿no? Que creo que nunca me había pasado antes, de absorber cada día muchísima información, ¿no? Y entonces sí que es bueno que reposarla, ¿no? Un poco. Y además, bueno, como decíamos, estás escribiendo un libro que ya sabremos cuándo sale adelante o no. Y lo que estás también es procesando y filtrando un mogollón de fotografías. Y me gustaría preguntarte, Mario, ¿hay algún lugar donde podamos ver alguna página web, alguna red social donde conocer más de ese viaje, ver tus fotografías? Sí, en Instagram estoy como Mr. Perex, Mr.Perex, como Pérez, pero con X al final. Ahí voy posteándolas. Con un poco de la historia. Normalmente siempre en cada fotografía me gusta que haya una historia detrás que contar. Pues genial, Mario. Te quiero dar las gracias. Ahora vamos a grabar unos minutitos más para los seguidores y mecenas que apoyan económicamente el podcast. Vamos a grabar un extra en el que nos vas a dar algunos consejos para viajar en autostop, nos vas a comentar trucos e ideas basadas en tu experiencia y por lo pronto, pues al resto de personas, muchas gracias por escuchar hasta aquí, pero sobre todo, Mario, gracias a ti por tu tiempo y por haber compartido esta experiencia con nosotros. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Igualmente. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con este nuevo podcast. Desde luego, si te ha gustado, te estaré muy agradecido si le puedes dar al corazoncito que sale en iVoox o darle 5 estrellas como reseña en Apple Podcast o compartirlo con aquellos a quien creas que le puede interesar. Si eres mecenas a través de iVoox o Patreon, ya tienes disponible para escuchar el podcast extra complementario a este programa. Por último, si tienes comentarios, sugerencias o ideas sobre lo que has escuchado, no dudes en enviárnoslas por nuestras redes sociales. Ya sabes, somos @ungranviaje_org, tanto en Instagram, Facebook o Twitter. O también puedes escribirlas en la entrada específica sobre este programa que hay en el blog de ungranviaje.org, donde además encontrarás todos los enlaces a las webs, libros o recursos que hemos mencionado en este capítulo. En fin, que muchísimas gracias por escuchar y hasta el próximo programa.